Emiliano, con los ojos ardiendo de furia, dio un paso hacia adelante, como un toro embistiendo su presa. La tensión entre ellos era palpable, el ambiente cargado de odio y dolor. «Te has reído de mi hermana, Christian. Te has reído de ella y de todo lo que ha hecho por ti», comenzó Emiliano con voz rasposa, controlando a duras penas el deseo de estallar. «No puedo permitir que te vayas de rositas. No, no después de todo lo que has hecho. No después de todo lo que ella ha pasado por tu culpa». La rabia de Emiliano no hacía más que crecer con cada palabra. Él había visto cómo su hermana, siempre fuerte, siempre segura, ahora se encontraba destrozada, rota por dentro por la traición de alguien en quien confiaba plenamente. Y eso le quemaba por dentro de una manera que nunca había experimentado. Christian, aunque afectado, intentó mantener la calma. Sabía que Emiliano no era el tipo de persona que se dejaba intimidar, y también sabía que la situación era mucho más compleja de lo que Emiliano podía imaginar. «Emiliano, cálmate, por favor. Esto no te concierne», intentó decir Christian, pero sus palabras sonaron vacías incluso para él mismo. No podía evadir la realidad. Sabía que sus acciones habían tenido un impacto mucho mayor del que pensaba, y ahora estaba pagando el precio por ello. Pero Emiliano no escuchaba. Su rabia era una tormenta furiosa que lo cegaba. En un movimiento rápido, avanzó un paso más y, con una furia incontrolable, levantó la mano, preparándose para hacerle entender a Christian lo que significaba traicionar a su hermana. «No te atrevas a tratarla así, maldito. No te atrevas a seguir jugando con ella», rugió, y sus palabras fueron acompañadas de un gesto de amenaza que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba dispuesto a hacer. Christian, aún sentado, apenas tuvo tiempo de reaccionar. La figura de Emiliano lo sobrepasaba, su presencia lo desbordaba. El hombre frente a él ya no era solo el hermano menor de Ángela, era alguien decidido a protegerla con todo lo que tenía, dispuesto a hacerle pagar por el sufrimiento que había causado. La ira de Emiliano no solo era personal, era una manifestación de todo lo que sentía por la traición que su hermana había soportado. «No te atrevas a tocarme», Christian gritó, levantándose de la silla en un arranque de desesperación, pero la mirada fulminante de Emiliano lo detuvo. Christian sabía que el enfrentamiento era inevitable. «Sé lo que has hecho, y créeme, te vas a arrepentir de esto», dijo Emiliano, dejando en el aire un sentimiento de venganza inminente. «No te voy a dejar ir tan fácilmente, Christian. Nadie juega con mi familia sin consecuencias». Christian, por primera vez desde que todo comenzó, se sintió impotente. Sabía que sus palabras ya no tenían poder. El daño estaba hecho, y Emiliano estaba decidido a hacerle pagar por todo. Mientras Emiliano se giraba y salía del camerino con el mismo ímpetu con el que había entrado, Christian quedó parado en el mismo lugar, con la mente completamente nublada. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo podía arreglar lo que había roto? ¿Era demasiado tarde para pedir perdón? Al salir, Emiliano no podía evitar sentir que la justicia se estaba sirviendo de la manera más dolorosa, pero también la más necesaria. El daño estaba hecho, pero la ira de un hermano no se podía apagar tan fácilmente. En su interior, sentía que la protección hacia su hermana era lo único que importaba en ese momento. Mientras tanto, Christian, en su soledad, se quedó con una sola pregunta rondando en su mente: ¿había hecho lo suficiente para redimirse? ¿O estaba condenado a ser el villano de esta historia? El silencio que siguió a la salida de Emiliano se sintió espeso, pesado. Ambos hombres se encontraban atrapados en la misma tormenta emocional, pero de diferentes maneras. Ángela, aunque lejos de este encuentro, sentía el eco de cada palabra, cada amenaza, cada grito, resonando dentro de su pecho. Sabía que no había vuelta atrás, que las decisiones que había tomado y las que había dejado que otros tomaran por ella, la habían llevado a un punto sin retorno. ¿Qué sucederá ahora? ¿Cómo reaccionará Christian ante la furia de Emiliano y la decisión irreversible de Ángela de poner fin a su relación? ¿Será capaz de recuperar lo que perdió, o esta ruptura será definitiva? ¿Y Emiliano? ¿Cumplirá con sus amenazas, o se desbordará en su ira hacia alguien que ya no tiene espacio en la vida de su hermana? Si deseas conocer todos los detalles de lo que ocurrirá en esta impactante historia, dale me gusta ahora y no te pierdas ni un solo capítulo. La historia apenas comienza. Su hermano y el dolor de la situación que se estaba desbordando.
La escena ante ella se había vuelto tan caótica que apenas podía procesar todo lo que estaba sucediendo. Un torbellino de emociones la invadía: tristeza, impotencia, rabia y miedo. Miedo por lo que aún podía pasar, por lo que Christian podría hacer para intentar salirse con la suya, y por el precio que su familia y ella misma tendrían que pagar por esta guerra emocional. Christian, aún tambaleándose en el suelo, trató de recomponerse mientras el eco de la última humillación se instalaba en su alma. La sensación de ardor en sus mejillas era un recordatorio constante de lo que había perdido, de cómo todo lo que había construido, en su afán por satisfacer sus propios deseos y ambiciones, se desmoronaba en un instante. El dolor físico que sentía palidecía ante la humillación más profunda, la mirada de Ángela llena de decepción y desprecio. Por fin, lo que había sido un sueño dorado se había convertido en una pesadilla imparable. Pero lo peor de todo era que Christian sabía que no había vuelta atrás. Ángela, con una frialdad glacial, lo había expulsado de su vida. No había palabras que pudieran sanar lo que él mismo había roto. Sabía que sus mentiras, su traición, no solo la habían alejado de él, sino que la habían marcado profundamente, una herida que no se cerraría fácilmente. La indiferencia con la que Ángela lo había mirado en ese último instante le desgarraba el alma. Ella estaba decidida, más que nunca, a no permitirle que tuviera un lugar en su vida. Él había cruzado una línea de la que no habría regreso. La furia de Emiliano, el hermano que había sido su protector, lo había dejado completamente desarmado. No era solo una cuestión de fuerza física, sino que la ira de Emiliano representaba el dolor y la lealtad de alguien que veía a su hermana sufrir por culpa de un hombre que había prometido amarla, pero que solo la había traicionado. Cada golpe que Emiliano le había dado resonaba en su conciencia, recordándole que había violado la confianza no solo de Ángela, sino también de una familia que siempre lo había aceptado. En cuestión de segundos, los guardaespaldas irrumpieron en el camerino, listos para tomar control de la situación. Pero en lugar de enfrentar a Christian, se encontraron con Emiliano, aún lleno de cólera, listo para continuar con la confrontación. Emiliano, lejos de retroceder, empezó a forcejear contra los guardaespaldas, sus puños apretados y su mirada llena de desprecio. Déjenme, él es el que debería estar fuera de aquí, ¿no entienden lo que le hizo a mi hermana?», gritaba con furia, sin poder contenerse. Ángela, horrorizada por la violencia de la escena, trató de intervenir, su voz quebrada por la angustia. «Por favor, tengan cuidado. No se tomen esto contra él. Él solo estaba defendiendo mi honor», rogó, acercándose a los guardaespaldas y tratando de calmar a su hermano. Pero el dolor de ver a su hermano en esa situación solo empeoraba las cosas. Sabía que Emiliano lo había hecho por ella, por protegerla, pero nunca imaginó que las cosas llegarían a ese nivel de violencia. Pero el deseo de venganza de Christian no conocía límites. Con un tono firme, y ya sin remordimiento, ordenó: «Denle su merecido. Este tipo se pasó de la raya, me atacó sin razón. No voy a permitir que me humille de esta forma». Las palabras de Christian salieron como un rugido furioso, pero lo único que provocaron fue una mayor tensión en el ambiente. Los guardaespaldas, sin cuestionar la orden, comenzaron a empujar a Emiliano fuera del camerino, sin importarle la resistencia del hermano de Ángela. Emiliano, con una fuerza imparable, se resistió, luchando con todas sus fuerzas para no ceder. «Eres un cobarde, Christian. Nada de lo que tengas vale la pena si eres un traidor. Y más te vale no volver a hacerle daño a Ángela, porque no te dejaré en paz, te lo juro», gritaba, su voz llena de rabia y dolor mientras sus brazos eran sujetados con fuerza por los guardaespaldas. Cada palabra que salía de su boca era como una promesa de venganza, de que no dejaría que Christian escapara de las consecuencias de su traición. Finalmente, con un empujón final, Emiliano fue expulsado del camerino. Los guardaespaldas lo empujaron hacia la salida, y con un ruido estruendoso, la puerta se cerró tras él, dejándolo fuera. El aire se quedó impregnado con el eco de la violencia que había tenido lugar, y Ángela, observando desde la distancia, no pudo evitar sentir una profunda desgarradura en su corazón. Su hermano, el hombre que siempre había sido su apoyo, ahora se encontraba lejos, y ella, aunque agradecía su defensa, se sentía vacía y perdida. Con un suspiro profundo, Ángela se volvió hacia Christian, observándolo desde la distancia con una mezcla de tristeza, decepción y dolor. Sus palabras, ahora vacías, ya no tenían fuerza. «Te creí, Christian. Pensé que eras diferente. Pensé que podrías ser el hombre que prometiste ser.
Pero no, no eres nada más que un cobarde, dijo en un tono helado, sin dejar espacio para la compasión. Ángela, con una mirada tan fría como el hielo, dejó en claro que ya no había más espacio para él en su vida. Esto se acabó. Nos veremos en los juzgados. Y solo ahí. No quiero volver a verte nunca más. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió del camerino, dejando a Christian completamente solo, rodeado solo por el eco de sus mentiras y traiciones, sin nadie que pudiera salvarlo de la tormenta que él mismo había creado. Ángela, ¿sabes lo que más me duele, Christian? No es solo la traición, ni siquiera la mentira. Lo que me duele es que pensaste que me podrías manipular, que te iba a perdonar una vez más. Pensaste que podías jugar conmigo, que yo iba a quedarme aquí esperando a que cambies, pero ahora sé que no soy la tonta que creíste que era. Christian, desbordado por el remordimiento, trató de aferrarse a algo, cualquier cosa, para salvar lo que quedaba de su dignidad. Con voz quebrada, intentó nuevamente razonar, pero las palabras que salían de su boca ya no tenían el peso que antes tenían. Christian, Ángela, por favor, no es lo que parece. Yo sé que cometí errores, pero, tú sabes cómo es el mundo en el que vivimos, es difícil, las presiones, a veces las cosas se nos escapan de las manos. Te juro que todo lo que hice fue un error, y estoy dispuesto a cambiar, a luchar por nosotros. Ángela lo miró con una sonrisa amarga, casi despectiva. La forma en que había pronunciado aquellas palabras tan vacías, tan desesperadas, solo reforzaba la imagen de un hombre que ya no era el que ella pensaba conocer. Se apartó un paso de él, su cuerpo tenso con la rabia contenida. Ángela, ¿luchar por nosotros? ¿De verdad esperas que te crea? ¿Acaso piensas que aún puedes redimirte? Ya no hay nada que salvar, Christian. El hombre que conocí ya no está. Se fue cuando decidiste que tus necesidades eran más importantes que el amor que te di, que la confianza que deposité en ti. Las palabras de Ángela fueron cada vez más fuertes, más cortantes. Cada frase que lanzaba se sentía como una sentencia definitiva. Christian no podía dejar de sentir como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Intentó acercarse a ella, pero ella lo esquivó, alejándose aún más. Ángela, con un tono helado, continuó, su voz llena de furia contenida, pero también de un dolor profundo que ya no podía ocultar. Ángela, lo peor de todo, Christian, no es lo que hiciste, es como creíste que podrías soportarlo, como pensaste que todo lo que me habías dado, todas esas promesas vacías, podían salvarte. Pero no es así, no más. Y lo peor es que ni siquiera eres capaz de admitirlo, de reconocer lo que has hecho. Eres un mentiroso, un egoísta, y ahora, lo más triste, es que no te queda nada. Nada de lo que yo alguna vez vi en ti. Ángela, ya sin fuerzas para seguir hablando, dejó caer su mirada, llena de dolor y agotamiento. Christian, viéndola alejarse, sintió por primera vez la verdad golpeándole con toda su fuerza. No había manera de reparar lo irremediable. El daño estaba hecho, y la esperanza de redención se desvanecía con cada segundo que pasaba. En un último intento, casi inaudible, murmuró: Christian, Ángela, por favor, dame otra oportunidad. Solo una. Pero Ángela ya no lo miró. No necesitaba más palabras, porque en su corazón ya no quedaba espacio para perdonar. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se alejó, dejando a Christian solo en el camerino, rodeado del eco de sus propios errores y el silencio aplastante de la verdad. Cada paso de Ángela que se alejaba le dolía más que el anterior, y en ese instante, Christian comprendió que las oportunidades que había desperdiciado ya no regresarían. Ángela miró en silencio durante lo que pareció una eternidad, sus ojos fijos en Christian, pero sin verlo realmente. Había llegado a un punto donde las palabras ya no tenían poder. Estaba evaluando cada gesto, cada movimiento que había hecho, tratando de comprender cómo había llegado a este momento de devastación. La tensión en el aire era palpable, cargada de la gravedad de la situación. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero en cada sílaba resonaba un dolor tan profundo que casi se podía tocar. Había recobrado una fortaleza que Christian nunca imaginó que podría encontrar en ella. Ángela, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una calma devastadora en su tono, comenzó: Christian, te amé con toda mi alma. Creí en ti, creí en nosotros, incluso cuando todo parecía apuntar a que algo no estaba bien.
me aferré a la esperanza de que lo que teníamos era real, a pesar de las señales que me decían lo contrario. Pero ahora, en este momento, todo lo que he vivido contigo se ha desvanecido como una fantasía. Tú nunca tuviste la intención de construir algo genuino, algo que realmente valiera la pena. Todo lo que hiciste fue satisfacer tu propio ego. Solo amas la idea de ser amado, pero no eres capaz de dar lo que se necesita para amar a alguien de verdad, de la manera que merezco. No puedes ofrecerme lo que soy y lo que quiero en una relación. Por eso, esto se acabó. Ya no te quiero en mi vida. No hay más. Cada palabra de Ángela caía como una sentencia final sobre la relación que habían compartido, y Christian, incapaz de responder de inmediato, sintió como si su mundo se estuviera desmoronando ante él. Sin decir nada más, Ángela dio media vuelta. Sus pasos firmes resonaron en el camerino, un sonido que parecía golpear el aire con cada paso que daba hacia la puerta. Christian, en un impulso desesperado, extendió su mano para detenerla, pero su gesto fue inútil. Su mano se quedó suspendida en el aire, incapaz de alcanzarla. Ángela ya estaba fuera de su alcance, y en ese mismo instante, la puerta se cerró tras ella, dejando a Christian solo, atrapado en el eco del dolor de sus propias decisiones. En resumen, esta ruptura es una explosión de emociones complejas y la respuesta a traiciones profundas, donde el dolor y la frustración se entrelazan con la necesidad de sanar y seguir adelante.